Vamos a empezar a ver ahora las estrategias por las cuales podemos plantear ya concretamente la tarea de detección de objetos a partir de métodos de Machine Learning. Entonces, bueno, vamos a ver varias estrategias. Al final vamos a ver más en detalle la última porque es la que usan los métodos modernos. Pero bueno, vamos a ver una estrategia por fuerza bruta que en el fondo esta estrategia, bueno, pues no se usa, pero la vamos a ver como referencia para introducir el tema y vamos a ver los detectores de una fase, one stage detectors y two stage detectors. Entonces, para entender un poquito por qué es one stage y two stages, vamos a ver cómo resolveríamos el problema bajo una perspectiva, bajo una aproximación de fuerza bruta. De fuerza bruta quiere decir que supongamos que queremos detectar ciertas clases de objetos, pues en esta imagen, que es la que estamos usando como referencia, y lo que tenemos es un clasificador. Tenemos una red que dada una imagen, la que sea, nos da un modelo, una red, nos da una clasificación. Y supongamos que tenemos varios objetos, tenemos varias clases, ¿no? Tenemos la clase persona, la clase carro, la clase árbol, tree, la clase casa, en fin, las que sean, ¿no? Entonces, en fuerza bruta podemos hacer lo siguiente. A este clasificador le entra una imagen y nos da una etiqueta. Bueno, pues si nosotros cogemos, por ejemplo, esta parte de acá de la imagen y bueno, supongamos que hay otra etiqueta que es o hay una etiqueta que es nada, o simplemente usamos las probabilidades que nos emite el clasificador para decidir que si no hay una clase que tiene una probabilidad suficientemente alta, suponemos que no hay nada en la imagen de entrada, ¿no? Entonces nosotros podríamos coger este parchecito de un cierto tamaño y alimentárselo a este modelo. Y esto nos va a decir, vamos a tener una clase o vamos a tener nada, de la manera en la cual nosotros definamos lo que es el nada, ¿no? Y fijaos que yo puedo correr esto y yo puedo una especie de convolución, no es una convolución en el sentido anterior, pero voy desplazando una cierta ventana por toda la imagen y entonces cuando la ventana esté a lo mejor por acá, pues ahí va a tener una detección, entonces esta ventana yo la considero como el bounding box, que me predice el modelo, la sigo corriendo, aquí me lo va a volver a predecir, aquí no me lo predice, aquí sí me va a volver a predecir, aquí a lo mejor también me predice porque estoy cogiendo esa figura, esa persona a medias, ¿sí? Entonces, bueno, pero claro, esto yo lo tengo que hacer con estas cajitas, con cajitas más grandes, de distintas formas, para que tenga la oportunidad de detectar los distintos objetos a las distintas escalas y en las distintas posiciones, ¿no? Es de fuerza bruta porque imaginaos la cantidad de cajitas que yo tendría, claro, yo tendría que hacer una ventana deslizante, a lo mejor tendría varios tipos de cajitas, ¿no? Tengo que hacer una ventana deslizante de esta caja, otra de esta caja, otra de esta caja, otra de esta caja, en fin, otra de esta caja que es todavía más grande, en fin, con lo cual, claro, yo tengo que hacer una inferencia de este modelo para cada una de estas posibles cajitas, que podrían ser ya en sí muchas, y en cada una de las posibles posiciones, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo, es una aproximación de fuerza bruta. ¿Que funcionaría? Pues probablemente, pero computacionalmente no es factible, más aún, por ejemplo, si queremos usar este tipo de métodos en escenarios de tiempo real, ¿no? Entonces, otra aproximación basada en esta idea, es decir, listo, apliquemos un clasificador a ciertas regiones de la imagen, ¿no? Al aplicar un clasificador en ciertas regiones de la imagen, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un método primero que nos dé unas regiones que tengan más probabilidad de contener algún objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, toda esta parte de acá de la imagen, que ya uno, incluso sin pasarlo por ningún proceso de deep learning ni de machine learning, no solamente a lo mejor analizando de manera clásica
los píxeles dentro de este parche, pues por la variabilidad, a lo mejor no se detectan bordes, por ejemplo, y hay métodos clásicos de detección de bordes, o un poco los filtros que vimos que se podían aplicar de manera clásica, los que vimos en su momento, ¿no? Pues bueno, si no detectamos bordes en esta cajita, pues directamente no la consideramos, no la pasamos por el modelo, porque hay muy pocas probabilidades de que esto tenga, algún tipo de objeto, ¿no? En cambio, a lo mejor si tenemos un método que, pues eso, que nos detecta bordes, o nos detecta cambios de color, o nos hace una primera a lo mejor propuesta de regiones, ¿sí? Por ejemplo, estas regiones, que a lo mejor, bueno, pues hay esta región, dependiendo a lo mejor del nivel de tolerancia que yo le dé a mi algoritmo clásico de qué se considera un cambio de color, pues a lo mejor me genera esta región, porque tiene la sombrita, esta otra región, ¿sí? Fijaos que aquí me genera muchas regiones, aunque son parte, pero bueno, son gradientes, son diferencias de color, sin un feature extraction normal y corriente, ¿no? Y si a lo mejor le pongo otro nivel de tolerancia, pues a lo mejor me genera todo esto como una región completa, ¿sí? Pero bueno, yo podría usar algún método de estos para seleccionar previamente las regiones, un método que sea computacionalmente no demasiado caro, pero que me dé un conjunto de regiones propuestas sobre las cuales yo luego podría aplicar un método de clasificación sobre cada una de ellas por separado, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama un detector de dos etapas, un two-stage detector, en el cual esto sería el two-stage, ¿no? Vimos el brute force, lo acabamos de ver antes, como referencia únicamente, y el two-stage sería, tenemos una primera fase un primer stage de calcular un region proposals, y luego tendríamos otra segunda etapa en la cual clasificaríamos, digamos, las regiones que se proponen. Con esta sigue teniendo un coste computacional alto, porque claro, aquí puede haber, dependiendo de cómo configuremos nuestro algoritmo de generar las regiones propuestas, pues nos van a generar más o menos regiones, pero van a ser muchas menos que la aproximación a fuerza bruta en la cual nosotros pues deslizamos ventanas por toda la imagen. Fijaos aquí, tengo, vamos a ver, ¿dónde tenía yo esto? Acá. Bueno, este es el notebook que tenemos. Fijaos que aquí he hecho una búsqueda de estos region proposals. Selective Search es un poco uno de los algoritmos que se usan para esto. Fijaos, aquí se puede ver. Vamos a ver si abrimos esto. Open Image. Para ver esto, fijaos, aquí se ve mejor. Fijaos que las propuestas. Esto sería lo que vemos en la parte de arriba. Sería un algoritmo clásico de detección de regiones basada simplemente en los cambios de color o en los bordes que se puedan detectar con un cierto umbral. Fijaos que, bueno, aquí los colores que se ven simplemente es para indicar, no es que sean nada significativos respecto al color original, es simplemente para identificar que son regiones distintas, ¿no? Entonces fijaos que si el algoritmo, el Selective Search que yo use para las regiones que yo quiero proponer, puedo tener distintos niveles de umbral en los cambios de color o los cambios de bordes que yo puedo considerar para considerar parte de una imagen como una región distinta de otra parte de la imagen, ¿no? Fijaos, por ejemplo, aquí, en esta parte de acá de la oveja, que yo creo que, bueno, aquí medio se ve, bueno, aquí se ve mejor. Fijaos que esta oveja de acá, en esta parte de acá, pues fijaos que le ha segmentado o ha separado varias regiones muy por la sombra, para un cambio de color, por la propia sombra. Si el umbral de tolerancia para el cambio de color es distinto, es decir, es más tolerante, pues fijaos como aquí tenemos una región más grande, ya la parte de abajo es más oscura, hasta que tenemos esta otra región en la que incluso se mezclan las dos ovejas, ¿no? Pero bueno, yo podría considerar las regiones propuestas por mi algoritmo clásico, ¿no? de generar regiones a distintos niveles de tolerancia. Entonces, fijaos, estas son todas las regiones que se me generan. Si yo pongo una cajita alrededor de cada región, pues fijaos que tengo todas estas regiones en la imagen con esta tolerancia.
Puedo añadirle también las regiones de la imagen con esta otra tolerancia, con esta y con esta. Entonces al final tengo todas estas regiones, las de este un nivel de umbral, las de este nivel de umbral, las de este nivel de umbral y las de este nivel de umbral, son las que yo puedo tener como para alimentar, digamos que, un clasificador en cada una de estas regiones. Clasificador que pueda estar entrenado previamente o que yo entrene de una vez con estas regiones propuestas, ¿no? Fijaos que, usando los datos anotados, fijaos que en realidad estamos usando muchas menos regiones que si tuviéramos una ventana deslizante aquí por todos los lados. Y bueno, pues esto es algo que se usó hace no tanto, de las primeras redes que se usaron para hacer detección de objetos, pues usaban este tipo de aproximaciones en los cuales al final tenemos todas estas cajitas de acá, más estas de acá, más estas de acá, más estas de acá, que son unas cuantas, por supuesto, pero son muchas menos de las que uno haría con una ventana deslizante. Bueno, pues eso es cómo funcionaría un clasificador, un detector de objetos basado de dos etapas, basado en propuestas de regiones. Las propuestas de las regiones se hacen con un algoritmo clásico, muy manual, o sea, manual no en el sentido de que uno lo tiene que hacer a mano, sino muy de feature engineering, en el sentido de que uno define algorítmicamente cuál es el procedimiento por el cual se genera cada región, algo que es computacionalmente poco costoso y eso limita el número de regiones. Bueno, pues esto es lo que serían los detectores de objetos de dos etapas, propuesta de regiones y clasificación de las regiones. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funcionaría un detector de objetos de una etapa, que son los que se están usando ahora mismo. Y ataca varios de los problemas que estos detectores de dos etapas no es que funcionen mal, pero todavía tienen un coste computacional importante. Además hay que en general entrenar el clasificador de objetos. A veces hay que entrenarlo por separado o a veces se puede entrenar conjuntamente, pero eso complica un poquito todo el proceso de entrenamiento. Entonces lo que vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, que son los detectores de una etapa, One Stage Detectors, que es lo que tratan de solventar estos problemas.